¿Qué tal, queridos hermanos? El Señor les bendiga. Es un gusto el poder estar con ustedes una vez más y compartir acerca de la palabra del Señor. Reciban un gran saludo de mi parte. También reciban un gran saludo de parte de mi esposa. Esperamos que hayan tenido una excelente semana, una semana llena de bendiciones. Una semana donde el Señor, a través de su palabra, haya estado hablando a sus vidas y haya traído paz, ánimo y consuelo a sus vidas. Queridos hermanos, vamos a dar paso a la palabra del Señor, pero antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedirle al Señor, ahí donde estés, en tu casa, en tu lugar, inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder entender lo que tiene el día de hoy para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre mío, porque podemos estar una vez más, Señor, reunidos todos juntos como iglesia en tu nombre. Gracias, Padre, porque tenemos este privilegio, primeramente, de ser tus hijos, de llamarte Padre, pero también el privilegio que tenemos de podernos acercar a tu palabra, de acercarnos a las Escrituras y saber qué tienes cada día para nosotros. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes el día de hoy a poder entender lo que tú tienes para nosotros. Padre, abre nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestro corazón y que podamos recibir cada palabra de tu parte. Que no solo sean palabras que lleguen a nuestra mente, sino que lleguen hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que estén dando fruto al 100%, como dice la Escritura. En el nombre de Jesucristo, Señor, también yo te pido que tú me ayudes a poder enseñar tu palabra. Te pido, Señor, que hables a través de mí. Que no sean mis propias palabras, que no sean mis propios pensamientos, Señor, sino que seas tú hablando a través de mí. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Muy bien. En una relación entre esposos, tal vez en una relación de amistad, ¿cómo le podemos demostrar el amor que le tenemos a la persona? ¿Cómo podemos demostrar el amor hacia las personas que amamos? Alguien diría, tal vez con un regalo. En un matrimonio, alguien diría, tal vez con unas flores. Es muy cierto. Esto hace sentir a la otra persona que tenemos un afecto por ella. Sin embargo, esto no es determinante para demostrar nuestro amor por esa persona. Para poder demostrar realmente el amor que le tenemos, debe de ser algo mucho más profundo. Esto nos lleva a entender que para poder demostrar nuestro amor necesitamos fidelidad. Porque el amor se demuestra, pero no solo a través de las cosas que nosotros podemos hacer. Se demuestra también a través de la fidelidad. En una relación de pareja, la forma de cómo esta pareja puede sentirse segura de que el amor es recíproco es que los dos son fieles, que en su mente no está alguien más. En una relación de amistad también lo podemos ver de esta manera, de que cuando tienes un amigo, entonces eres fiel a él. Puedes tener más amigos, sin embargo, tienes una confidencialidad con él. No vas a andar divulgando las cosas que te confían a ti con las demás amistades. ¿Sabes algo? Nosotros tenemos una relación con el Señor. Nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Por eso también necesitamos demostrarle nuestra fidelidad, nuestro amor por el Señor. El Señor debe de ser el centro de nuestra vida. Él debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Antes que todas las cosas que nosotros tengamos en mente. Antes de pensar aún en nuestra propia vida, el Señor debe de estar por encima de todo. Él debe ser nuestra prioridad. El título del mensaje de hoy se llama Definiendo mis prioridades. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice así:
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra del Señor, a la luz de este pasaje, necesitamos hacernos estas preguntas. ¿Qué es lo que guía nuestras vidas? ¿Es el amor de Dios? Todo lo que hacemos, la forma en que vivimos, todo lo hacemos para agradar al Señor. ¿Es el Señor el primer lugar en nuestra vida? ¿Lo amamos con todo lo que tenemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? ¿O aún tenemos esa cierta atracción por las cosas que ofrece el mundo? Necesitamos saber nuestras prioridades, pero antes de responder estas preguntas, veamos lo que representa el mundo. Dice la Escritura, no améis al mundo. Cuando nos está hablando del mundo, representa al pensamiento que se vive en la actualidad, que se dice que la vida es aquí y ahora. Y entonces estás enfocado en vivir para ti, para tus propios deseos, para lo que a ti te gusta, para lo que tú quieres, para lograr tus metas. Pero todo tiene que ver con uno mismo. Donde el Señor pasa a segundo término. Donde el Señor es relegado de nuestra vida. También dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿A qué se refiere con esto? Está hablando de vivir de darle gusto a nuestro cuerpo, a todo lo que es placentero para nuestra vida. Todo aquello que nos hace sentir bien de acuerdo a lo que el mundo ofrece. La vanagloria de la vida. Todas aquellas metas, todos aquellos planes que tú has puesto en tu vida, que tú has trazado en tu vida, buscar alcanzarlos, buscar reconocimiento. Muchas veces eso llena de orgullo al ser humano, lo hace pensar que todo lo ha logrado a través de su propia fuerza, que él por sí solo ha conseguido todo. ¿Sabes algo? Buscar tener prosperidad, ponerse metas y buscar alcanzarlas, aferrarnos a que podemos tener aún mayores logros en la vida no es malo. El problema es cuando se vuelve prioridad en nuestra vida. Entonces el Señor pasa a segundo término. Y cuando esto sucede, esto es idolatría. Cuando Dios no es el primer lugar en nuestras vidas. Por eso necesitamos entender que el mundo es malo. El mundo, la corriente del mundo va en contra de lo que el Señor pide. ¿Pero por qué es malo? El sistema y el pensamiento del mundo están influenciados por Satanás. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás ha influenciado el sistema de este mundo y entonces lo ha corrompido. Lo ha corrompido con todo tipo de engaños. Ha engañado a la gente para que viva para sí, para que viva para sus propios deleites, para que viva para sus propios gustos, para que satisfaga sus propios deseos pensando que la vida solamente se vive aquí en estos 50, 80, 100 años que pueda tener de vida. La gente vive para sí. Y dentro de sus propias, dentro de su propia vida, dentro de todo aquello que Él ha planeado para su vida, el Señor ocupa el último lugar. Cuando mira su lista de prioridades, primero están sus cosas, primero está su familia, primero está buscar su propio reconocimiento. Y al final de todo se encuentra Dios.
Poner al Señor hasta el final. Eso es lo que el mundo ofrece. Eso es lo que Satanás ha logrado a base de engaños. Muchas veces la gente ocupa el nombre de Dios como si fuera una especie de amuleto, donde solamente invocan el nombre del Señor para pedir que les vaya bien, pero nada más. Dios está hasta el final de sus prioridades. Esta es la influencia que el enemigo ha logrado en el mundo. Veamos cómo es que trabaja el enemigo, porque trabaja con trampas y lo hace de una forma tan sutil que es fácil engañar al ser humano. Veamos aquel momento cuando Satanás apareció en la vida del ser humano. Vengan conmigo a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Recordemos que el Señor les había dado una orden y les dijo que no tomaran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que ellos tomaran de aquel fruto, entonces ellos iban a ser separados del Señor, ellos iban a morir. Pero Satanás puso en tela de juicio el dicho del Señor, la palabra del Señor, lo que el Señor les había mandado, y les dijo: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Era la advertencia del Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Fíjate el engaño de Satanás. Le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás prácticamente le estaba diciendo a Eva que Dios le estaba ocultando cosas, que no era del todo real lo que el Señor les había dicho, que no morirían. Eva tomó y le dio a su marido, y entonces ya sabemos cuál fue la historia. Satanás, a base de engaños, ha logrado corromper el sistema de este mundo. Pero Satanás solo es la influencia. ¿Qué es lo que ha hecho que este mundo se haya corrompido por completo? La raíz del problema del mundo se llama pecado. El problema del mundo se llama pecado. Y el pecado es ir en contra de la palabra del Señor, de la voluntad de Dios. Es ir en contra de lo que el Señor ha pedido de nosotros. Veámoslo, sigamos leyendo. Ahí en Génesis 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El hombre desobedeció la voluntad del Señor. Es muy cierto que Satanás influenció para que ellos lo tomaran. Sin embargo, ellos decidieron desobedecer al Señor. A partir de ahí, entonces vino el pecado al mundo. El mundo se corrompió, quedó bajo el control del pecado. Cuando nosotros miramos en nuestro entorno, muchas veces nos podemos dar cuenta que estamos muy acostumbrados al pecado. A veces solo se nos hacen terribles los pecados de índole sexual, o los pecados que tienen que ver con asesinato, con robos a grandes escalas. Pero pasamos por alto las mentiras, pasamos por alto la codicia. Estamos inmersos en este mundo y muchas veces el mundo nos envuelve. Pero debemos de tener cuidado. Debemos de prestar atención porque el pecado es terrible. El pecado destruye. El pecado ha venido a provocar todos los problemas del ser humano. Las guerras, el racismo,
la esclavitud, aún la hambruna en el mundo, todos los problemas que vive este mundo tienen que ver con el pecado. ¿Suena difícil de entender? Sí, pero tiene que ver con ello. Después de que el ser humano, de que el hombre fue creado para ser feliz en la presencia del Señor, que no le iba a faltar absolutamente nada, que no iba a padecer ningún tipo de maldad, el hombre desobedeció, el hombre cayó en el engaño del enemigo y entonces vino la destrucción completamente a la vida del hombre, pero también el pecado afectó el mundo en general. A partir de ahí, a partir de la desobediencia, dice la Escritura que entonces ahora la mujer dará a luz con dolor. El hombre tendrá que ganarse el alimento con el sudor de su frente, con dolor. Después de que el Señor había creado algo perfecto. Lo terrible que es el pecado, hasta la misma naturaleza se vio afectada. El Señor le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Y entonces la tierra produjo espinos y cardos. ¡Qué terrible situación! El Señor había creado una atmósfera perfecta para que el ser humano pudiera ser feliz, pudiera ser pleno y poder estar delante de la presencia de Dios. ¡Qué terrible situación estaba viviendo! Hoy en día, no hace muchos días, tembló aquí en México. Podemos ver los terremotos, podemos ver los tsunamis, podemos ver los huracanes, aún los incendios a gran escala que se viven en el mundo. Todo tiene que ver con el pecado. Por eso la Escritura nos dice en Romanos que la tierra gime aún por redención. También la naturaleza se vio afectada. El Señor había creado algo hermoso, algo perfecto. La atmósfera perfecta para que el hombre pudiera ser pleno con las cosas que el Señor le había dado. Pero lo peor de todo esto es que el pecado ha venido a destruir al ser humano. La desobediencia hundió al hombre en la rebelión, en los celos, en la amargura, en la idolatría, en la codicia, en la mentira, en bajos deseos. Y todo esto tiene una consecuencia. Tiene como resultado los homicidios, los divorcios, las fornicaciones, la pornografía. Todo lleva a un mundo pecaminoso, a un mundo lleno de maldad. Cuando nosotros prendemos la televisión hoy en día para ver los noticieros, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Secuestros, homicidios, hurtos, asaltos. Aún las enfermedades que estamos padeciendo hoy en día, estamos inmersos en este problema de coronavirus. Es a nivel global, a nivel mundial. El ébola en algunas partes, la influenza, las enfermedades de transmisión sexual. Aunque de verdad nos cueste trabajo entenderlo, todo tiene que ver con el pecado. El pecado es por llevar una vida contraria a la voluntad del Señor, una vida completamente en desobediencia. Pero sabemos que ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios era que permaneciéramos delante de su presencia. Nos creó para su propia gloria. Fuimos creados para la alabanza y gloria del Señor. Dice en Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El Señor tenía un propósito para todos nosotros. Fuimos creados para estar con Él, en su presencia, para alabar su nombre. Recordemos que fuimos creados a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. El pecado ha venido a destruir esa imagen de Dios en el ser humano. Y también ha venido a separarlo del Señor.
El pecado es tan terrible. El pecado consume al ser humano al punto de que el castigo por el pecado es la muerte. Qué terribles consecuencias de vivir una vida en pecado. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién está exento de pecar? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Tan grave es el pecado, tan terrible es el pecado, que no hubo otra forma de redención más que el mismo Dios tener que venir al mundo, tomar la forma de hombre y entregarse a sí mismo para perdonarnos, para rescatarnos de aquel castigo eterno. Alguien dijo una vez: ¿por qué si es Dios no nos perdona y ya? Él todo lo puede. ¿Qué cosa hay imposible para Dios? Aparentemente suena lógico. Podríamos pensar que sí, si es Dios podría perdonarnos y ya. Podría pasar por alto los pecados y ya, como si no hubiéramos hecho nada. Al final Él es Dios. Pero pensemos profundamente las cosas y nos vamos a dar cuenta que entonces no sería real. No podría ser. Porque Dios es un Dios santo. Uno de sus atributos es que Él es justo. ¿Qué quiere decir? Que Él es justo. Que el Señor hace justicia. Y si entonces no hiciera justicia, no sería confiable. Y si no fuera confiable, entonces no podría ser Dios, porque su propia naturaleza es santa. Por eso no hubo otra forma de redención. Este fue la situación por el cual el Señor tuvo que diseñar un plan de rescate. Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Cristo es la solución al problema del pecado. Cristo es la solución al problema en el cual nosotros estamos inmersos. Pero también Cristo es la restauración del orden de Dios. Cristo nos vuelve a su imagen, a la imagen de Dios. Decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es mi propia vida, ya no es lo que yo hago en esta vida natural, en esta vida carnal. Ahora mi vida es reflejar a Cristo. Mi vida refleja a Cristo. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Tenemos la imagen de Cristo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entonces el Señor restaura aquello que se había perdido en nosotros. Nos volvemos a la imagen de Cristo. Pero Él tuvo que pagar por nuestros pecados. Él tuvo que pagar por nuestras rebeliones. Tú y yo teníamos que haber cargado con aquella cruz en aquel momento. Teníamos que haber recibido todos los golpes, todos los latigazos. Teníamos que haber recibido todos los escupitajos, las burlas, y teníamos que haber ido hasta la muerte. Sin embargo, el Señor se sentó en el banco de los acusados y entonces nos otorgó el perdón por su misericordia. Él nos perdona, dice Isaías 53, llevando Él el pecado de muchos. Él cargó con nuestras transgresiones. Él cargó con nuestras maldades, con nuestros pecados. Y ahora en Jesucristo nosotros tenemos redención de pecados, tenemos perdón de pecados. Él nos reconcilia con el Señor y nos otorga la vida eterna. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
no por obras, para que nadie se gloríe. La gloria toda es de Dios. Es la misericordia de Dios para salvarnos del infierno. A partir de que nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, entonces inicia una nueva vida para nosotros. Tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza santa, una naturaleza justa, la naturaleza de Dios en nuestras vidas, la naturaleza de Cristo en nosotros. Ahora ya no tenemos una vida separada de Él. El Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos presenta justos delante del Padre. A partir de ese momento, el Señor nos hace un llamado. Y este llamado es a permanecer en santidad. A permanecer de la misma manera que el Señor nos ha dejado, limpios, perfectos, perdonados. Cuando Dios creó al hombre, después de mostrarle sus labores, todo lo que él tenía que hacer en el huerto del Edén, le dio una orden. Y fue una orden específica. No tomes de aquel árbol. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si nosotros analizamos el pasaje, nos vamos a dar cuenta que la orden de Dios era que no desobedeciera, para que permaneciera en santidad. Adán era perfecto en ese momento. Adán podía estar delante de la presencia del Señor sin ningún temor. Adán era íntegro. La presencia del Señor, dice la Escritura, que se paseaba en el huerto. Podía estar delante del Señor sin ningún temor. El Señor solamente le dijo: no me desobedezcas y permanecerás en mí. Podrás estar delante de mí. El Señor había creado al ser humano para sí, para su gloria. El mandamiento era permanecer de esa manera, permanecer en santidad. ¿Recuerdas cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto? Apartó un pueblo para sí. Un pueblo que le adorara. Un pueblo que lo tuviera a Él en primer lugar. Isaías 43:1 dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Era un pueblo del Señor. El primer llamado que el Señor les hizo fue a permanecer en santidad, a vivir en santidad. Levítico 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. El llamado era a ser santo. En primer lugar les dijo: santificaos, santifíquense, límpiense de todo aquello que pudieron vivir en Egipto, de la maldad aquella que había ahí, de su idolatría, de todas esas cosas que pudieron estar, pertenecer a su vida natural. Límpiense de ello, quítenlo de su vida y ahora sean santos, porque yo soy su Dios. Permanezcan en santidad. Ahora que los saqué, no se corrompan con las costumbres de los demás pueblos a su alrededor, con las costumbres erradas, con costumbres de idolatría, con sus perversiones. Permanezcan en santidad. El llamado era no contaminarse con todo aquello que estaba a su alrededor, sino permanecer en el Señor. Y entonces Dios les dio unas leyes. Les dio la ley y sus estatutos. Cuando nosotros miramos las Escrituras y vemos de qué se trataban estas leyes, a la vista del ser humano pudieran parecer duras. Podría ser algo drástico, como si fuera un Dios cruel.
Pero ¿sabes algo? Esto simplemente es a vista del ser humano. Es la perspectiva, es la visión solamente de un ser humano. Y no solo es la visión, la perspectiva de un ser humano, sino es una perspectiva desde un punto de vista pecaminoso. Porque ¿quién es libre de pecado? ¿Quién ha sido libre del pecado? Lo terrible que suena es por falta de entendimiento de lo grave que es el pecado. Fíjate lo que dice la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para quien se oponga a la sana doctrina. La pregunta es, ¿quién está exento? No somos violadores, no somos homicidas, pero sí hemos sido mentirosos. ¿Quién está exento? La ley condena al mundo porque el mundo vive completamente en pecado. Pero la ley no fue dada para condenar al mundo, sino para que el mundo permaneciera en santidad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la ley de Dios es el reflejo de su santidad. La ley de Dios es el reflejo de su santidad. Algunos preguntarán, pero entonces, ¿por qué no vivimos de esa manera? Si viviéramos de esa manera, yo creo que todos estaríamos muertos. No hay justo ni aún uno. ¿Acaso Dios ha cambiado? La Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no ha cambiado. La diferencia es que el castigo por el pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. Ya fue pagado en la cruz del Calvario. El Señor pagó por nuestros pecados. Toda la ira de Dios que tenía que descargar sobre nosotros, la descargó sobre su propio Hijo. El Señor, estando en la cruz, clamaba a gran voz y le decía a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué terrible cuadro el que se estaba viviendo ahí. El Hijo separado de su Padre a causa de los pecados que no eran suyos, que eran nuestros. Fue un precio pagado muy alto, fue un precio pagado a precio de sangre. Sacrificio pagado a precio de sangre. Derramó hasta la última gota de su sangre para darnos perdón de pecados. Si hoy estamos aquí, si el mundo sigue aquí, es porque el Señor ha tenido misericordia. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice: por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Ha sido la misericordia de Dios, por lo cual el Señor espera que todo el mundo proceda al arrepentimiento, le reconozca como su Señor y Salvador. Pero nosotros, los que hemos sido justificados, los que hemos sido limpiados, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, que el Señor nos ha perdonado, el Señor nos hace este mismo llamado, y es a permanecer en santidad. A permanecer en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice: como hijos obedientes. ¿Cómo? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dice aquí: como hijos obedientes. La obediencia nos lleva a santidad. La obediencia a la palabra del Señor. Y permanecer en la palabra del Señor implica renunciar a aquella antigua vida, renunciar a aquel lugar de donde nos sacó el Señor.
vestirnos ahora con la santidad de Dios. No volver a aquel lugar de perdición. No mirar a las cosas que el mundo ofrece. ¿Recuerdan cuando el hijo pródigo pidió todo lo que le correspondía de su herencia? Dice la Escritura que se fue de su casa y malgastó absolutamente todo. Tal vez en mujeres, tal vez en los amigos, en el vino. Lo desperdició en todos los deseos carnales. Pero llegó un punto en el que se quedó sin absolutamente nada. Perdió absolutamente todo. Al punto que apacentaba cerdos y aún ansiaba comer del alimento de los cerdos. Qué terrible era su situación. Después de que estaba en la comodidad de su casa con su padre. Sin embargo, dice la Escritura que volvió en sí y pensó las cosas. Estaba mejor cuando estaba en su casa. Aún los sirvientes de su padre tenían una mejor vida y entonces decidió regresarse a su casa. Entonces el padre lo recibió con brazos abiertos. Le regresó el lugar que tenía, no como un sirviente, como hijo. Le dio el lugar que tenía. Ahora la pregunta es, ¿no sería insensato volver al lugar donde estuvo, a la terrible condición que tenía antes de volver a casa? Sería lo más absurdo. Eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes en vuestra ignorancia. Anteriormente éramos ignorantes. No conocíamos lo terrible que es el mundo allá afuera. Todo lo que Él ofrece. Pero es bien importante ser sensatos y pensar de dónde nos sacó el Señor. Ya no vivimos en ignorancia. Por eso la Escritura dice en Colosenses capítulo 3 versículos del 5 al 10: haced morir pues todo lo terrenal en vosotros. Hagan morir toda aquella naturaleza pecaminosa que tenían antes de conocer a Cristo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas las cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Vestidos del nuevo hombre. Y este hombre, el cual dice conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, hagan morir todo lo terrenal en ustedes y ahora vístanse de un nuevo hombre. Y este nuevo hombre creado según la imagen de Dios. Erradica todo aquello que es estorbo para tu vida, para tu relación con el Señor. Vive de una manera santa. Vive de una manera justa. Es muy importante ver cómo es que el Señor nos llama a santidad. Hace rato lo veíamos en Primera de Pedro. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como aquel que nos llamó es santo. Esta palabra como hace una referencia a igualdad. Sean santos como Él es santo. A ser iguales que el Señor. No a ser como Dios. No a ser un Dios, sino a ser a su imagen del Señor. El apóstol Pablo lo decía de esta manera: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y no es que estuviera pecando de arrogante, de sentir que fuera él igual a Cristo, sino que el apóstol Pablo se sujetaba a la voluntad de Dios, así como Cristo lo hacía. Y ese es el llamado para nosotros: seamos como Cristo, sujetarnos a la voluntad de Dios.
También nos decía este pasaje: sed santos porque yo soy santo. Sean santos porque nuestro Padre es santo. Él es la razón principal. Él es el fundamento por el cual nosotros debemos de ser santos. Nosotros somos sus hijos. Nosotros representamos al Señor. Por eso el llamado es a vivir en santidad, porque el Padre es santo. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5, dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay tinieblas en el Señor. Él es santo. Cuando nosotros miramos todos los atributos de Dios, nos vamos a dar cuenta que todos penden de su santidad. Sabemos que Él es fiel porque Él es santo y entonces cumplirá sus promesas. Sabemos que Él es justo, Él ama la justicia porque Él es santo y entonces hará justicia también. Sabemos que su palabra es veraz, que el Señor no miente porque Él es santo. Sabemos que Dios es amor porque Él es santo y lo ha demostrado enviando a su propio Hijo a morir en nuestro lugar. Sabemos que Dios es misericordioso porque Él es santo. Él entregó a su Hijo para darnos perdón. ¡Qué misericordia del Señor! La santidad de Dios afirma que no hay ningún error en Él, que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por ello, la base de la vida cristiana es una vida de santidad. Es una vida de santidad. Permanecer en santidad es la evidencia de que le pertenecemos al Señor, de que somos suyos, de que Él nos ha perdonado. Esto también afirma que nuestro cristianismo es verdadero, porque no estamos ligados a las cosas del mundo, simplemente a obedecer su palabra. Por eso la Escritura dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una exhortación de la palabra del Señor a permanecer en el Señor, a permanecer en Él, a no buscar allá afuera otras cosas que nos hagan equivocarnos, a tener en cuenta nuestras prioridades. Él debe de ser el primer lugar en nuestra vida. A que el pensamiento del mundo, a que el sistema del mundo no invada nuestra vida y estemos enfocados en nosotros mismos, en buscar nuestras propias metas, en satisfacer nuestras propias necesidades, y entonces el Señor quede relegado a un lado de nuestra vida. Esta es la exhortación de la palabra. Es un llamado a tener un cambio radical, a tener un cambio radical, de ser santos porque nuestro Padre, porque el Señor es santo. Muchas veces no nos damos cuenta de lo grave o lo terrible que sería el pretender estar en las cosas del Señor, pretender amar al Señor, pero seguir anclados a las cosas del mundo. Qué terrible es eso. Analicemos cómo está nuestra vida. Muchas veces nos excusamos con que la carne es débil. Esa es una terrible excusa, solamente para seguir tomando la forma de lo que el mundo ofrece, el pensamiento del mundo. Tenemos una forma coloquial de decirlo, pero el mundo lo ofrece de esta manera: un taco de ojo no le hace daño a nadie. Pero delante de Dios es codicia. El mundo te dice que no pasa nada. Una copita, uno no es ninguno. Un cigarrito, ¿qué más?
A veces hasta se usa la palabra para poner el pretexto de llevar a tu mesa el vino. Cuando el Señor Jesús hizo su primer milagro, convirtió el agua en vino. Este es un pretexto. En la cultura judía era parte natural de su vida, pero también el Señor les hacía un llamado a que no se embriagaran con vino. En nuestra cultura, aquel que toma es un borracho, así como aquel que mata a un perro es un mataperros. Debemos de tener cuidado que el mundo no nos envuelva. Dice la Escritura, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? No hay comunión. La Escritura nos habla acerca de los borrachos, los adúlteros, los homicidas, los fornicarios, los idólatras. Todos ellos no heredarán el reino de los cielos. Muchas veces la palabra es tomada como la receta médica, como la dieta en una receta médica. No sé si les ha pasado en algún momento cuando acuden al médico. El médico les da una dieta específica por su salud, porque estén bien, porque es lo mejor para ustedes, es lo mejor para nosotros. Pero muchas veces hacemos esto, o la ignoramos toda, o tomamos lo que nos conviene. Te dice el médico, no comas nada de irritante, pero pensamos que tal vez un poquito no hace daño. Nada más para que le dé saborcito. Buscamos la forma de evadir la dieta. Son muy pocas personas las que de verdad cumplen al pie de la letra lo que el médico les prescribe. A veces en la vida cristiana se toma de esta manera también. O ignoramos toda la palabra del Señor. O tal vez tomamos solamente algunas cosas. Satanás, ya lo vimos desde el principio, Satanás va a tratar de engañarnos. Va a tratar de hacer que caigamos en el pecado. Por eso debemos de tener cuidado con las cosas que nosotros dejamos entrar a nuestra vida, de no hacernos a la forma del mundo. Hay ideas allá afuera acerca de la palabra que dicen que el Antiguo Testamento simplemente fue escrito para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, que habla solamente de la reprensión para el pueblo de Israel, que habla de las leyes que les dio Israel, e intentan ignorar todo lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Pero, ¿sabes algo? El Señor nos ha dado toda la Escritura, dice la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura. Pero tomar los pensamientos que hay allá afuera nos van a desviar del Señor. No se hagan a la forma del mundo. Tal vez seguimos anclados al mundo. Pero debemos de erradicar eso de nuestra vida, de dejar esos pensamientos, las filosofías del mundo. El mundo te dice no al matrimonio. No pasa nada. Mientras hay amor, no pasa absolutamente nada. Mientras se amen, no importa si viven en amaciato. Pero el Señor ha instituido el matrimonio. Tan santo es el matrimonio. El mundo busca que tú caigas en esos errores. Ese es el sistema en el cual el mundo vive. Ahora en las escuelas se enseña acerca de educación sexual. Y esto es terrible. Se enseña que tú tienes libertad de elección. Tú puedes hasta elegir ahora si quieres ser hombre o mujer. Esto es grave delante del Señor. También se enseña acerca de la igualdad de género.
Aparentemente la gente lo ve muy normal, pero esto le quita toda la responsabilidad al varón que Dios le dio, lo puso por cabeza. La mujer quiere tener las mismas responsabilidades que el varón. El mundo con sutilezas ataca todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra. El mundo seduce con pasiones, con cosas agradables a la vista, pero que conducen a la muerte. Por eso la Escritura dice que todo lo que el mundo ofrece no proviene de Dios, no proviene del Señor. Por eso debemos de reflexionar cuáles son nuestras prioridades. En nuestra lista de prioridades, el Señor debe de estar en primer lugar. Analizar cómo está nuestra vida y permanecer entonces bajo la voluntad de Dios, permanecer en santidad. Porque no podemos estar amando al mundo y amando al Señor. Dice la Escritura en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Para Dios no hay medias tintas, para Dios no hay intermedios. No puedo estar con un pie hacia adelante y uno atrás. O lo amas o no lo amas. Amar al mundo nos constituye enemigos de Dios. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que ame las cosas que ofrece este mundo, cualquiera que esté aferrado solamente a esta vida, entonces se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué se constituye enemigo de Dios? Porque el sacrificio de Cristo no fue en balde. Jesucristo no vino a la cruz a morir en balde. Él vino para librarte del yugo del pecado. Sería una insensatez entonces volver a ese estado, aceptar las cosas que el mundo me ofrece. No tiene ningún sentido. Por eso la Escritura dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El Señor debe de estar en primer lugar, antes que todas las cosas. Y la evidencia de que de verdad amamos al Señor es que guardamos sus mandamientos, de que estamos sujetos a Él, a su voluntad, a lo que Él pida. Fíjate lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Amar a Dios es estar bajo su voluntad. ¿Recuerdas el ejemplo que hablábamos al inicio acerca de una relación entre dos personas? Hablábamos acerca de la fidelidad. Amar a Dios es estar bajo su voluntad. Amar a Dios es serle fiel. Serle fiel. Debemos de reflexionar si de verdad amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Si estamos viviendo vidas en santidad o hay algunos dobleces en ella. El Señor nos insta a través de su palabra a dejar de una vez por todas las cosas que nos pudieran estar anclando a este mundo. Tal vez en algún momento la gente nos podría tachar de religiosos. Tal vez nos podrían tachar de legalistas. Pero es mejor a que nosotros nos amoldemos al pensamiento del mundo, a lo que el mundo ofrece, porque Dios no busca solamente una parte de mí. Tampoco el Señor quiere solamente el tiempo que me sobra. Él busca ser el primer lugar en nuestra vida. Él no debe de estar al final de nuestra lista de prioridades. ¿Recuerdan a Abraham? Él fue llamado amigo de Dios.
fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Porque más allá de ver por sus propios intereses, más allá de ver por tener una vida plena, de poder aferrarse a las cosas que tenía, decidió obedecer. Se sujetó a lo que el Señor pedía. No se aferró a esta vida natural, sino se sujetó a lo que el Señor le ofrecía, a lo que el Señor le demandaba. Él puso en primer lugar al Señor antes que sus propios intereses, antes que su propia familia. Cuando leemos la historia de Abraham nos vamos a dar cuenta de eso, antes que su propio hijo. Por eso es muy importante que analicemos cómo está nuestra relación con el Señor. ¿Estamos cumpliendo su voluntad? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Es importante definir cuáles son nuestras prioridades. ¿Amamos al mundo o amamos al Señor? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cierra tus ojos, querido hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos saber, Dios mío, que a través de ella tú nos instruyes, Señor, tú nos enseñas qué es lo que pides de cada uno de nosotros. Primeramente, Señor, gracias porque nos has rescatado del hoyo donde estábamos, Señor. De aquel lugar tan terrible, Señor, en donde estábamos inmersos, y tú nos rescataste de ahí. Señor, nos has perdonado, nos has salvado, nos has justificado, Señor. Y ahora el llamado que tú tienes para nosotros es a permanecer en ese nuevo estado, en esa nueva naturaleza que tú nos has dado. Padre, ayúdanos a poder analizar siempre nuestras vidas, todos los días. A pensar, Señor, en qué podemos estar fallando. Si hay cosas que a lo mejor han invadido nuestra mente, que el mundo nos haya hecho creer que podrían ser correctas, Dios mío, y desecharlas de nuestras vidas. Porque queremos amarte solamente a ti. Queremos que tú seas el primer lugar en nuestra vida. Señor, reconocemos que seguimos fallando, pero también, Señor, reconocemos que en ti encontramos perdón. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdanos a no amar al mundo. Ayúdanos a que nosotros podamos ser hijos obedientes a tu palabra, sumisos a ti, en el nombre de Jesucristo. Señor, yo te pido también por mis hermanos, si hay algo que pudiera estar interfiriendo en su relación contigo, yo te pido, Señor, que les ayudes, Padre mío, que ellos puedan ver su error. No permitas que el enemigo, a través de engaños, a través de sutilezas, les haga creer que la vida en este mundo es buena, porque sabemos que es una vida alejada de ti, una vida completamente en pecado. Padre, si hay algo que está mal delante de ti, perdónanos en el nombre de Jesucristo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a permanecer en esa santidad, a permanecer en ti, a permanecer en tu voluntad, en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos gracias, Padre mío, por tu palabra. Recibe tú, Señor, toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesucristo. Fuimos creados para alabarte a ti, para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor, queremos vivir solamente para cumplir el propósito que tú nos has puesto en este mundo, en esta vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, Dios les bendiga mucho. Reciban un saludo de mi esposa, está atrás de mí, me está haciendo señas. Reciban un abrazo de parte de ella, un abrazo de parte mío. Que el Señor les bendiga, les guarde mucho, que les llene de grandes bendiciones. Que esta semana el Señor les esté llenando más y más de su palabra.
que puedan tener tiempos aún mayores en la presencia del Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos. Tengan un excelente, pero excelente día también el día de hoy. Hasta la próxima.